¿no? Porque le llegó la hora cero. Monterrey no le llegó el año pasado, se acercó a la hora cero durante muchísimos años, pero nos enteramos hasta el día que le llegó la hora cero. Bueno, Zacatecas tiene una situación en la que debe de actuar ya, porque la hora cero viene acercándose. De ustedes depende, digo de ustedes porque yo no tengo la fortuna de vivir aquí, aunque me gustaría mucho, es una ciudad hermosa. Yo no tengo la fortuna de vivir aquí, de ustedes depende que esa hora cero no llegue, ¿no? Entonces, mi presentación está estructurada en una serie de ¿no jala? ¿Qué pasa? A usted la cambió, ¿verdad? ¿Usted me ayuda a cambiarle mejor? A ver la anterior. A mí me pidieron que hablara sobre este tema. ¿Qué debe contener una ley estatal de agua? Y bueno, la primera respuesta ya la dio un poco mi compañero y amigo Ricardo Sandoval. Pues no hay un estándar de qué debe contener una ley estatal del agua. Ustedes están ante la posibilidad de retomar las mejores prácticas, qué bueno, pero de diseñar una ley que sea vanguardista, una ley que no existe en el país, una ley que retome los principios que a ustedes les interesa que estén. No hay un estándar que diga qué es lo que debe contener una ley estatal del agua. Aquí hay un pues es que está apagado esto, yo creo. ¿Ya cambió? Ahora no quería que cambiara. Quería apuntar con el verde. A ver, ¿dónde se prende esto? Ahí está, ¿no? Ahí está, perfecto. Aquí está un listado de las 32 leyes estatales del agua y cuándo se promulgaron por primera vez. Zacatecas tiene una ley de 1994. Ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de los años. La última, no recuerdo qué fecha fue. Pero 7 de marzo del 2017, este es San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, etcétera. Zacatecas, no viene la fecha. Sí, fue promulgada en 1994, aunque ha sufrido una serie de modificaciones. La última fue, aquí no aparece la fecha, porque aquí aparece la última fecha en la que fue modificada, 96. Entonces tienen una ley viejísima, seguramente sumamente obsoleta. Hay que ajustarla, hay que cambiarla sin lugar a dudas. No hay un estándar en el país, hay leyes de todo tipo. Por ejemplo, en Tabasco tienen una ley estatal de usos del agua, ley de usos del agua del estado de Tabasco, ¿no? En Querétaro tienen una ley de protección ambiental para el desarrollo sustentable. En Tamaulipas tienen una ley de aguas de Tamaulipas. En muchos otros estados tienen una ley de agua potable y alcantarillado, por ejemplo en Sinaloa, en fin, hay muchas leyes y muy diversas. No hay un estándar de lo que debe contener una ley estatal del agua. La siguiente, por favor. Ahora, lo que sí hay, y hay que respetar desde luego, es una distribución de competencias que viene definida desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay atribuciones que son de orden federal, hay atribuciones que son de orden municipal, y la propia Constitución dice que aquellas atribuciones que no están expresamente reconocidas al orden federal se consideran como atribuciones del orden estatal, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cuestiones son las que debemos tomar en principio para diseñar nuestra nueva ley aquí en el estado de Zacatecas. Pero no nos quedemos ahí. Puede haber facultades de orden concurrente y facultades de orden auxiliar. Es decir, podemos constituirnos en el Estado como un auxilio, como un apoyo para algunas facultades que son de orden federal, por ejemplo.
¿Qué casos son esos? La Comisión Nacional del Agua, en general en el país, no tiene la capacidad de vigilar, por ejemplo, que las concesiones o asignaciones que se han otorgado a lo largo de los años se respeten. No hay suficiente capacidad humana, presupuestal, para visitar a cada uno de los usuarios de aguas nacionales y verificar que si yo le concesioné o le asigné 100 unidades, solo extraiga hasta 100 unidades, que no se pase de 100 unidades. Y tenemos montones de casos. ¿Alguien me puede regalar una agüita? ¿Un whisky? ¿Un tequilita? Ayer probé un zacatecano que estaba buenísimo también, yo no lo había probado. Bueno, sobre esa base voy a ir avanzando. Primero, las atribuciones que son de orden federal están claramente establecidas en el artículo 27 constitucional, principalmente, las aguas son propiedad de la nación. El párrafo quinto del artículo 27 constitucional dice cuáles son las aguas nacionales y hace un listado amplísimo. Las aguas marinas interiores, las aguas de las lagunas y esteros, las aguas de los lagos interiores, las aguas de los ríos, sus afluentes, sus subafluentes, corrientes constantes, intermitentes, el agua de los acuíferos, todo eso son aguas nacionales. Y para hacer uso de aguas nacionales tienes que tener un permiso que expide la Comisión Nacional del Agua, a través de un título de concesión o de asignación, ¿no? Sin embargo, el propio artículo 27 constitucional dice que cualquier agua que no esté incluida dentro de ese listado se considerará como agua de jurisdicción o privada o estatal y que se sujetará a las normas que determine. Muchísimas gracias, qué amable. Se sujetará a las disposiciones que dicten las entidades federativas. Déjenme decirles yo he sido funcionario de la Comisión Nacional del Agua 16 años y jamás me encontré con ningún agua que no esté incluida en el listado del párrafo quinto del artículo 27. Es decir, en mi experiencia no ubico un caso en el que haya aguas estatales, aguas de jurisdicción estatal. Sin embargo, la Constitución dice que las que no estén incluidas en el párrafo quinto son aguas de jurisdicción estatal y tienen que ser, y se sujetan a las disposiciones que dicten las entidades federativas. Entonces, tendríamos que cumplir con ese mandato constitucional y regular esas aguas, las que fueran, ¿no? Hay que cumplir con ese mandato constitucional. Aunque yo, en lo personal, les insisto, jamás me he encontrado con un caso, jamás. El listado del párrafo quinto constitucional es amplísimo y casi todo, cualquier caso entra en ese apartado. Esas son las atribuciones federales. Las atribuciones municipales, bueno, el 115 constitucional es bien claro. Los servicios públicos que están a cargo de los municipios, y viene un listado, creo que son 10 o 12 incisos. El primer inciso es el agua potable, alcantarillado, drenaje, tratamiento y disposición de las aguas. En el artículo constitucional original solo venía agua y alcantarillado, allá por el 90 y, ¿no? ¿Qué fue? 80 y algo, la primera modificación constitucional que hizo este proceso de desconcentración. Antes los sistemas de agua potable eran administrados por la Federación y luego los pasamos a los municipios con una reforma en los años 80, sin infraestructura, sin capacidad, sin dinero, sin capacidad técnica, sin un montón de cosas. Bueno, en el 90, allá por los 80, el artículo constitucional decía agua y alcantarillado. En los 90 se le agregaron las otras partes, se le incluyó el drenaje, se le incluyó el saneamiento y se le incluyó la disposición. Entonces ya desde los años 2000 más o menos, ya estamos, los municipios somos los responsables de prestar esos servicios públicos. Sin embargo, el propio artículo 115 constitucional dice que los municipios deben observar lo dispuesto por las leyes federales y estatales en la prestación de los servicios públicos.
Entonces corresponde al Estado normar, regular la prestación de los servicios públicos. ¿Qué debería de incluir? Ahorita voy a pasar una serie de cosas, una lluvia de ideas que tuve yo en estos días para, desde mi punto de vista, qué incluir en este apartado. Pero por el momento solo vamos viendo el tema de lo que dice la Constitución que debe regular el Estado en su ley estatal del agua. También en el mismo artículo 115 constitucional vienen una serie de disposiciones interesantes, no lo vamos a repasar todas, pero por ejemplo dice que los municipios pueden convenir con el Estado para que el Estado, en ocasiones excepcionales, preste los servicios públicos de manera temporal, dice. Bueno, eso tendría que estar normado, regulado en su legislación local, ¿no? ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué, quién? O bien que se presten o ejerzan coordinadamente entre el municipio y el Estado. Bueno, esas cosas son las que dice la Constitución que tienen que estar en nuestra legislación local, ¿vale? Y hay, en este caso, muchos ejemplos. Luego, en el 2012 se modificó el artículo 4º constitucional, participación de la federación, las entidades federativas, los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Se supone que esa ley nos va a decir que nos toca a los estados. Sin embargo, como escuché en la inauguración el día de hoy, Zacatecas no puede seguir esperando. En la propia publicación, en la modificación constitucional que se hizo, salió un transitorio que decía que en un máximo de 360 días se publicaría esta ley, la Ley General de Aguas. Bueno, llevamos 10 años y no se ha publicado. Hoy estaba invitado el diputado Ramón Muñoz, pero creo que desafortunadamente no va a poder asistir. Pero bueno, él es un hombre clave en la promulgación de esta Ley General de Aguas, que dé cumplimiento a esto que está establecido en el párrafo 6º del artículo 4º constitucional. Mucho que aclarar sobre el tema del derecho humano al agua. Dice el párrafo de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, ¿no? ¿Qué es suficiente? Bueno, es todo un debate. ¿El agua para lavar mi carro es un derecho humano? ¿El agua para regar mi jardín es un derecho humano? ¿El agua para llenar mi alberca? Bueno, aquí casi no hay, en Morelos hay muchísimas. ¿Qué es suficiente? Bueno, ya hay mucho debate al respecto, ya se ha tomado una convención internacional, dice la Organización Mundial de la Salud que entre 50 y 100 litros es el agua que se considera suficiente para cumplir con el derecho humano al agua. 50 y 100 litros es el agua. Sin embargo, hay muchas otras cosas que todavía se siguen debatiendo al respecto. Les voy a recomendar un libro, se llama Marco Jurídico del Agua, hace una Ley General de Aguas en México, se presentó hace poco, y ahí se hace una amplia revisión de los temas que se debaten en torno al derecho humano al agua. El tema más debatido, por ejemplo, el derecho humano al agua, ¿debe ser gratuito el agua? ¿Debe ser gratuito el acceso al agua? En resumen, la respuesta es no. La Constitución dice que debe ser asequible. Asequible significa alcanzable, al alcance de la capacidad económica del usuario. Desde luego el que gana más puede más y tendría que pagar más. El que gana poco tiene poco y tendría que pagar menos. Bueno, también ya hay convenciones a este respecto. Dice las Naciones Unidas que para que se considere que se está cumpliendo con este principio de asequibilidad, el agua no debe representar más del 3% del ingreso familiar.
3% del ingreso familiar. Bueno, cosas como esas son las que en teoría van a venir reguladas en la Ley General de Aguas. Y digo en teoría porque no la conocemos, no sabemos qué. Sin embargo, ya nos pueden servir como indicio de lo que tenemos que poner en nuestra ley estatal. Deben ser universales, o sea, si alguien no tiene agua, no estamos cumpliendo con el derecho humano al agua. Bueno, se reconoce que hay un principio de proporcionalidad y gradualidad. O sea, si alguien no tiene agua no significa que estemos incumpliendo con su derecho. Si tenemos un programa para que al final de algún tiempo sean universales el acceso a los servicios, ¿no? Por ejemplo. ¿Deben ser prestados exclusivamente por organismos públicos? ¿No puede haber participación privada? Ese es otro gran debate. Si es un derecho humano, ¿no puede prestarlo un prestador privado? ¿No puede prestarlo una organización social? ¿Tiene que prestarlo el Estado, el municipio? Bueno, se los dejo ahí, está en la presentación, pero son de los debates que se han tenido y que se siguen teniendo en torno a este derecho humano al agua. En teoría, en la Ley General de Aguas, estos debates se acabarían, porque ya la Ley General de Aguas debería establecer este tipo de cuestiones, debería definirlas con toda precisión. Pero bueno, hasta que no esté esa ley, no vamos a tener. En el tema de asequibilidad, por ejemplo, les decía, el 3% de los ingresos de la unidad familiar es lo que se considera necesario para que se esté cumpliendo con este principio. Hay un problema hay un tema también de asequibilidad o accesibilidad física, que el agua no esté a más de 1000 metros de distancia de donde se tiene que abastecer, pero no quise dejar de poner este tema. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene varias resoluciones en torno a si el agua debe ser gratuita o no, y en torno a si se puede cortar el servicio de agua, porque ese es otro gran debate. Es un derecho humano, no me puedes cortar el agua. Hay resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí les dejo una, donde se dice que sí se puede suspender el servicio de agua por falta de pago. Sí se puede suspender. Este caso es para Puebla, la legislación local del Estado de Puebla lo permite. Si queremos que eso sea posible en Zacatecas, la legislación local del Estado de Zacatecas debe permitirlo. Y yo creo que es bastante sano, porque de otra manera no hay forma de que bajemos el consumo de agua en muchos lugares del Estado. Pero es un debate que también seguramente vamos a tener aquí y vamos a discutir ampliamente, pero ya hay resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primero que no es gratuito y segundo que te puedo suspender el abastecimiento por falta de pago. Ahí están dos casos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió un mandato, una resolución, como se llame jurídicamente, perdónenme, yo tampoco soy abogado, soy ingeniero. Bueno, ya emitió un mandato ordenándole al Congreso que expidiera la Ley General de Aguas, que está en falta. La Constitución decía que en un máximo de 360 días, ya lleva 10 años y no la ha expedido. Entonces está en una falta grave y nos está metiendo a todos en líos. Se le ordenó que saliera en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Ese siguiente periodo era el pasado, el de diciembre, el que terminó en diciembre del año pasado, y no salió. Entiendo que solicitaron una prórroga, una ampliación para este periodo ordinario. Yo creo que tampoco va a salir, pero pues ojalá me equivoque. Y si sale, que no salga por salir a la carrera, que salga con una serie de cosas que nos metan en problemas a todos los prestadores de servicios, por ejemplo, ¿no? Ahora, eso es lo que dice, digamos, la Constitución. Bueno, lo que le toca a la Federación y lo que le toca al Estado, lo que le toca al municipio, lo que le toca al Estado, lo que es el derecho humano al agua, lo que le toca al Estado. Pero desde mi particular punto de vista, su legislación debe atender los principales problemas que les aquejan aquí en Zacatecas, ¿no? Zacatecas, de verdad, está en un severo problema de seguridad hídrica. Está en riesgo su seguridad hídrica, en altísimo riesgo. El 80% del territorio de ustedes califica como semiseco, seco o muy seco. O sea, ustedes
viven en un territorio seco. Aquí no hay agua. Aquí llueve 35% menos que el promedio nacional, ¿no? Entonces ya de entrada estamos en desventaja. De entrada tenemos menos agua de la que en promedio hay en el país. Tenemos una precipitación. La creciente demanda ha llevado la presión sobre el agua a niveles clasificados internacionalmente como muy altos y significa que son ya limitantes del desarrollo. No tenemos más agua para poder satisfacer el crecimiento y el desarrollo de nuestro estado. ¿Cuál es la alternativa? Pues usar más eficientemente el agua que tenemos, por un lado. O cosechar agua, generar más agua, las dos cosas, ¿no? Hay que avanzar en los dos sentidos. La seguridad hídrica de Zacatecas está condicionada, pasa necesariamente por hacer un uso eficiente y responsable del agua en la agricultura. No vamos a resolver el problema del agua si no le entramos al uso eficiente del agua en la agricultura. 85% del agua que se usa en el estado se usa en la agricultura. Es decir, aunque tuviéramos, miren, el 11% se usa en el abastecimiento público urbano o en el agua potable, pues. ¿Tenemos problemas en las fugas de agua potable? Sí. La mitad del agua se fuga. Pero aunque resolviéramos el 50% del agua, esas fugas que se presentan en el agua potable, aunque no perdiéramos un solo punto porcentual de esa agua, no resolveríamos nuestro problema de agua, porque eso representa solo el 11% del total. En cambio, si le pegamos a esta parte, con que ahorremos un 10% de esa agua, 10%, ya representa el 8.5% del total, ¿no? Entonces, nuestro tema en Zacatecas pasa necesariamente por entrarle al uso eficiente del agua en el campo. Y eso se hace a través de la tecnificación, de la modernización, entre otras cosas. Eso requiere inversión, eso requiere participación, eso requiere organización. Nuestra ley tiene que ser un catalizador de eso, si queremos entrarle de veras al problema del agua, ¿no? Si queremos cumplir con un requisito, no le entremos, pero si queremos resolver el problema del agua, tenemos que entrarle a la agricultura. Segundo, la seguridad hídrica de Zacatecas pasa necesariamente por rescatar nuestros acuíferos que están sobreexplotados. En la última publicación de la Conagua, de los 34 acuíferos que hay aquí en Zacatecas, ¿sí son 34? Bueno, si hay algún error, discúlpeme, pero según yo son 34 acuíferos aquí en el estado de Zacatecas y hay 16 que se encuentran en condiciones de sobreexplotación. 16. Este mapa muestra los 16 acuíferos que están sobreexplotados. Están en la zona central, digamos, del estado, pero pues aquí están las zonas metropolitanas de Zacatecas, ¿no? Por ejemplo, o sea, donde tenemos más población es donde tenemos los acuíferos sobreexplotados. Tenemos que apuntar, tenemos en nuestra ley que poner los mecanismos que nos permitan ser un catalizador del rescate de nuestros acuíferos. ¿Cómo rescatas un acuífero? Pues tienes dos formas, le estás extrayendo más agua de la que se le infiltra. Primera, o le infiltras más agua. Segunda, o le extraes menos agua, ¿no? Digo, soy un genio. Pues tienes que avanzar en los dos sentidos. ¿Cómo le extraes menos agua a un acuífero? Tecnificas. Puedes regar lo mismo con la mitad del agua, hasta con menos, pero bueno, por verme así. Puedes regar lo mismo con la mitad de agua. Así le extraes menos agua. Nosotros tenemos una experiencia en Morelos, el acuífero de Tepalcingo a Xochiapas, sobreexplotado 2 décadas, logramos recuperarlo con la tecnificación del riego. Y segundo, inyectarle agua. Puedes hacer una política de captación de agua pluvial e inyección de agua pluvial. Incluso de tratamiento de aguas residuales e inyección, pero eso es muy complicado porque las normas te obligan a tratarla con calidad potable. Si ya la potabilizaste, ¿para qué la inyectas? O sea, mejor úsala, ¿no? O sea, es una norma que me hace incongruente, pero pues ahí está. Pero captar agua de lluvia e infiltrarla
debería ser un programa que deberíamos de impulsar en nuestra legislación para que catalice el rescate de nuestros acuíferos. Y también debemos regular la gestión eficaz y sostenible de los servicios de agua y saneamiento. No conozco a detalle la problemática de los organismos operadores de Zacatecas, pero me imagino que no es muy diferente de la problemática que tienen los organismos operadores del país. El 95% de los organismos operadores del país opera con números rojos. Sus ingresos no les alcanzan ni siquiera para pagar la luz, para pagar la nómina, para pagar los aguinaldos. Mucho menos les alcanza para sustituir redes viejas, para ampliar redes nuevas. Los recursos de la Conagua van a la baja, los subsidios han caído drásticamente en los últimos años. En fin, tenemos un serio problema con los organismos operadores. Entonces tenemos que trabajar para que los organismos operadores sean autosuficientes, que puedan desarrollarse en ese sentido. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues igual que hace rato decía, reduces costos o incrementes ingresos. Bueno, tienes que trabajar en los dos sentidos. La Ley Estatal de Agua de Zacatecas debe establecer mecanismos que les permitan incrementar sus ingresos y que les permitan reducir sus costos. ¿Cuáles son los principales costos de un organismo operador? Energía eléctrica y sueldos y salarios. Energía eléctrica, tenemos que bajar nuestro consumo de energía eléctrica. Eficiencia energética, y la universidad estoy seguro que tiene experiencia o la puede desarrollar, pero estoy seguro que la tiene en temas de eficiencia energética, en pozos, etcétera, ¿no? Entonces, hay que en nuestra legislación dejar establecido esto. Reducir las pérdidas de agua, la eficiencia física, decían hace rato, se pierde el 60%, escuché de la secretaria de gobierno, 60% del agua en fugas en la red de agua potable y el 80% del agua en el riego. O sea, bueno, ya les decía yo, tenemos que trabajar en el riego. Si no trabajamos en el riego, lo que hagamos en agua potable no pinta, ¿eh? Tenemos que trabajar en el riego. No significa que no tenemos que pegarle a las fugas en las redes, también tenemos que dejar establecido lo necesario para que se trabaje en ese sentido. Bueno, y los congresos estatales tienen facultades para legislar en materia de todo este tipo de cosas. Tenemos que legislar, por ejemplo, en ordenamiento urbano, ordenamiento territorial, que nuestro desarrollo vaya hacia zonas con mayor disponibilidad, que controlemos el crecimiento en algunas zonas, en fin, que incentivemos el crecimiento en otras. Cosas de ese tipo podemos legislar en nuestra ley estatal del agua. Bueno, y pues a partir de aquí hay una serie de puntos que me parecen importantes que deben estar en su legislación. No me voy a detener demasiado en cada uno de ellos, pero los reviso muy rápidamente. Primero, tienen que incentivar, fomentar, exigir el tratamiento de sus aguas residuales. Tenemos un severo problema en el país, no en Zacatecas, en el país, de contaminación por descarga de aguas residuales sin tratamiento o con tratamiento inadecuado. Tenemos que revertir esa tendencia. Incrementar el uso de aguas tratadas en donde sea posible, sobre todo en acuíferos sobreexplotados. Extraer agua del acuífero debe ser la última opción. La primera opción es el que extraiga agua, que la trate y que alguien más la reuse. Los usos que no requieran agua de calidad de primer uso tienen que estar obligados a usar otra agua. Y los precios tienen que ser accesibles. Tenemos un problema porque cuando queremos vender el agua residual tratada a un industrial, que son generalmente los que la compran, al industrial le resulta más barato pagarle a la Conagua los derechos de extracción de un pozo que pagarle al municipio los derechos por el uso de agua residual tratada, mientras al industrial le sea más barato usar agua de ese tipo y no esté obligado por ningún ordenamiento a usar otro tipo de agua, pues lo va a seguir haciendo. Le resulta más barato, es una decisión inteligente, racional, ¿no? Más barato y más seguro, nadie me obliga a hacer otra cosa, pues yo seguiría usando el agua de primer uso. Bueno, el reuso del agua debe ser una política que esté impulsada, promovida. Mejora la eficiencia física, reducir las pérdidas, mejora la eficiencia comercial, mejores esquemas de recaudación. Estudios tarifarios, no sé cómo está la tarifa en Zacatecas, pero si la tarifa no refleja la escasez de agua, no va a haber ahorro de agua.
Si la tarifa eléctrica refleja la escasez de energía o la dificultad de la energía, por eso cuando nuestro recibo llega alto, pues vemos dónde tenemos problemas y le bajamos al consumo, ¿no? Yo desconecté un refrigerador porque se me ocurrió tener dos, ¿no? Pues me salió carísimo y le desconecté mi refri y ya me sigo con uno como siempre, ¿no? Bueno, los estudios tarifarios, tenemos que revisar la cuestión de las tarifas aquí. Un organismo regulador independiente, el Estado puede constituir un organismo, debe constituir un organismo que esté vigilando la operación y el funcionamiento de los organismos operadores. ¿Cómo vas en tu mejora de eficiencia? ¿Cómo vas en tus aspectos de reducción de fugas? ¿Cómo vas en tu cobranza? ¿Cómo vas en un organismo regulador estatal que esté vigilando a los organismos operadores y que esté induciendo mecanismos y cambios en el organismo operador? Mecanismos para no excluir a los más pobres, ya decíamos, no podemos dejar de darle agua a los que no tienen, entonces tenemos que diseñar mecanismos para que no excluyamos con estos esquemas a la población más pobre, incrementar la micro y la macro medición, mejorar los esquemas de cobro, la suspensión del servicio por falta de pago, este tipo de mecanismos son sumamente suficientes, profesionalizar la gestión. No sé, aquí en Morelos, yo fui también titular de la Comisión Estatal del Agua de Morelos, en Morelos el 80% de los directores de los organismos operadores, el 80%, nunca había trabajado en el organismo operador cuando lo nombró el alcalde, nunca. ¿Qué puede saber un cuate que nunca ha trabajado en el organismo? ¿Qué sabe del organismo? ¿Cómo lo va a dirigir? Bueno, el servicio profesional de carrera debería de establecer algún mecanismo que no sea posible eso. El alcalde quiere darle chamba a su cuate, que le dé su empresa. Perdón, los alcaldes que están por aquí, discúlpeme, pero tenemos que apuntar en ese sentido. No dejen un tema tan delicado en manos de alguien que te lo va a echar a perder, porque al final de cuentas el impacto es para ti, alcalde, también. El impacto es para ti, la gente te lo va a reclamar a ti, te lo va a seguir reclamando toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, son elementos. La calidad del agua es otro gran tema, ¿eh? Tenemos problemas de aguas desde la fuente, hay presencia de arsénico, presencia de nitratos, fluoruros. Estamos mandando esa agua a la población afortunadamente no toma agua de la red, el 80% de la población en México no toma agua de la red, compra agua embotellada, eso le implica un costo, pero afortunadamente porque si no estaríamos enfermos la mitad de la población, o a lo mejor los organismos ya hubieran hecho algo. Como la población no se enferma tanto, no hacemos nada, ¿no? Pero bueno, la calidad del agua que está llegando a las casas no es potable, tiene presencia de diferentes elementos que le hacen de riesgo para la salud de la población. Midámoslo, no me crean, vamos a medirlo, vamos a ver cómo llega el agua a las casas y con lo que encontremos tomemos decisiones, ¿no?, para este tipo de cuestiones. Y finalmente, por favor, hay que compatibilizar toda esta legislación, toda la planeación con la programación y presupuestación. Un jefe mío decía: amor que no se refleja en el presupuesto no es amor. Entonces podemos tener una ley padrísima, súper, pero si no hay recursos para implementar lo que diga esa ley, va a ser una ley muerta. Si no hay mecanismos para implementar lo que diga la ley, instituciones que la implementen, con presupuesto, con personal, con capacidad técnica suficientes, nuestra ley va a ser una ley muerta, por más que sea una excelente ley. El impacto en la salud se distingue casi desde el primer momento. Pues muchas gracias por su atención. Estoy a sus órdenes para